Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 63. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo andamos? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. El equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buenos días, muchachos, buena semana para todos y todas. Bueno, en el episodio de hoy estaremos hablando, ya se está morigerando la cuarentena, ya se está relajando la cuarentena, ya está comenzando nuevamente cierta actividad económica y el gobierno ha decidido retomar la iniciativa y volver a desempolvar proyectos que fueron presentados A, durante la campaña, B, durante el discurso de Asunción y C, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Por caso, la reforma judicial, las críticas que hay y los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y un tema que está ahí subyacente de hace varios meses, que es un impuesto a la riqueza, proyecto que estaría impulsando el diputado Máximo Kirchner, que es el titular del bloque del Frente de Todos, otro integrante de ese cuerpo, Carlos Salomón Heller, y el dirigente sindical y también legislador, Hugo Yasky. Consejo de la Magistratura, reforma judicial, Corte Suprema e impuesto a la riqueza parecieran ser los temas políticos de la iniciativa albertista. La reforma tiene, en principio, una ley que reordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Con más tribunales, con más fiscalías, con más defensorías, con más tribunales orales, que funcione de otra manera. La Corte Suprema está funcionando como debe funcionar o debería funcionar mejor. Para funcionar mejor, ¿hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? Si se amplía el número de jueces, ¿hay que dividirlos en salas o no hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo la Corte Suprema tiene que intervenir? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo funciona el Ministerio Público? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿Vamos a poner el juicio por jurados de una vez por todas a la Argentina? Y mi mayor preocupación es que nadie diga que hicimos este trabajo, ya veo venir, como fue Vicentín. No, hacen esto para garantizar la impunidad de fulano, de mengano, de perengano. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. Las investigaciones que están en marcha siguen en manos de quienes están. Todas esas preocupaciones, todos esos cuidados los hemos tenido. Pablo. Sí, ampliar un poquito la agenda. Está pendiente también el tema de la ley de inteligencia. Se supone que en 50 días puede estar una idea más avanzada y está dentro de los idas y vueltas de esta dinámica pandémica el famoso proyecto de la pospandemia. El sábado hubo una reunión de muchísimos funcionarios en Olivos justamente tratando de trabajar sobre esta idea del día después, con una contradicción permanente, esta historia que la charlamos de Alberto Fernández yendo y viniendo del chip de sanitarista. Hace bastante tiempo, ya a fines de abril, ya él estaba planteando esta idea de dos países, donde empezaba la recuperación en algunos lugares, pero evidentemente ocurrió que el coronavirus tuvo una expansión territorial y de impacto, aumentaron los casos, aumentó la gravedad, y eso hizo que de alguna manera se vuelvan a revisar los plazos y los términos de esta expectativa de una normalización o nueva normalidad, como es el lugar común para hablar de ese futuro todavía incierto respecto a la economía. Ahora sí, luego de semanas con tensión política afuera y adentro del espacio oficial, Alberto Fernández pone sobre la mesa la intención de avanzar con algunas cuestiones. Me detengo en dos. Por un lado, el impuesto a la riqueza, sobre el cual Alfredo hizo un detallado trabajo unos podcasts atrás, pero que el miércoles pasado fue motivo de una cena en Olivos entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, donde se definieron algunos parámetros sobre el proyecto que va a ir en estos días. Se habló de un mes de tiempo,
hay un trabajo avanzado sobre la búsqueda de acuerdos, de esta relación de diálogo político que estableció el presidente con los gobernadores. En algún momento lo contábamos, hubo una expectativa de algunos referentes provinciales diciendo que iban a tener el apoyo no del Frente de Todos en la medida que el proyecto sea coparticipable. Por lo tanto, yo creo que puede ocurrir ahí una especie, y ese es el objetivo del gobierno, buscar el mayor volumen y músculo político para la aprobación de este proyecto, que como vos bien decías, Daniel, tiene una particularidad que se aplica tanto en Rusia como en Alemania. Lo piden, casi piden pagar algunos megamillonarios del mundo, y acá se ha generado una polémica francamente bastante insólita desde ese lugar. Ahora, ese es uno de los puntos, y el otro punto de una profundidad que yo creo que es importante en el sentido simbólico de Alberto Fernández tratando de poner sobre la mesa un tema que fue de alguna manera motivo de su agenda, es la cuestión de la reforma judicial, que coincide con esta idea que surgió del Consejo de la Magistratura. El promotor o el que tiró la idea fue justamente Jerónimo Bustarrós, el consejero por el gobierno, un hombre de trayectoria dentro del espacio del Frente de Todos, es el hermano de crianza de Guado de Pedro y tiene que ver con esta historia de los traslados. ¿Por qué vinculo dos episodios que a simple vista podrían estar, van por carriles distintos? Porque también tiene que ver con que parece que hay en el fondo una idea de avanzar sobre ese elefante que ha sido durante muchos años bastante intocable, como ha sido el tema de la justicia. La reforma, según me decían a mí el domingo a la noche, efectivamente está muy avanzada la redacción, se presentaría a lo largo de esta semana, por lo menos esa es la idea, puede haber algún elemento que haga que lo demore un poco. Son a grandes rasgos dos ideas, una sobre el tema del fuero penal, aquella famosa y bastante conocida idea de fusionar con el penal económico. Acá hago una salvedad. Alguien me decía que el penal económico va a permitir la ampliación, pero hay algunas objeciones sobre, ¿cómo decirlo de manera sutileza? Sobre los integrantes del penal económico. Alguien me decía que hay una mirada muy profunda a veces sobre Comodoro Pi, pero que también el fuero penal económico es un fuero bastante difícil en lo que tiene que ver con los magistrados. Por lo pronto va a ir a esa cuestión y va a generarse ahí la idea de la ampliación por la ampliación de las facultades de algunos juzgados, y después va a aparecer el otro tema que yo creo que en la medida que eso avance va a generar una polémica, que va a ser la creación de nuevos juzgados y los subrogantes. Ahí sí se vincula con lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura y la designación de esos subrogantes, donde para mí también va a aparecer esta especie de poner sobre la mesa cierta cohabitación entre la oposición y el oficialismo, porque los subrogantes, si no hay un cambio de último momento, también para ser designados necesitarían 2/3 del Consejo de la Magistratura, y ahí bien se sabe, hay una mayoría muy lábil, pero necesita para los 2/3 evidentemente sentarse a negociar con otros actores. La cuestión de la Corte, la cuestión del funcionamiento de fondo de la magistratura, si la Corte debe ampliarse y pasar a la instancia de varias salas, toda esa discusión va a quedar encorsetada por un lado, pero también ampliada por el otro en esto del Consejo Consultivo. La primera instancia va a ser la reforma del fuero penal con la ampliación, nuevas fiscalías, nuevos tribunales orales y nuevos juzgados a nivel nacional, y la segunda parte de la reforma o el lado adicional de la reforma, si no hay cambios en el último momento, fue la creación de este Consejo Consultivo donde se discuta desde qué tiene que pasar con la Corte, la famosa historia del recurso extraordinario, que llega o no llega a la Corte, si la Corte hay que ampliarla, la idea que la ampliación debe ir atada a que se armen salas dentro de la Corte, porque ampliarla iría en contra de la idea de celeridad del tratamiento de la Corte. Por lo tanto, serían dos cosas vinculadas. Ampliación atado eventualmente a sala. Pero insisto con esto, son como títulos, como temas para discutir, y antes debería pasar eventualmente por una opinión, por una lectura, por un análisis, y de que ese Consejo Consultivo emerjan y se planteen alguna serie de reformas particulares, también, por ejemplo, con el tema de los juicios por jurados y eventualmente con reformas en el sistema procesal penal. Esa película está sobre la mesa, va seguramente a tratar de darle otra dinámica a la cuestión legislativa,
y el interrogante que aparece mezclado parece formal, parece logístico, pero también va a ir atado a la cuestión de si se continúa o no se continúa con el sistema de sesiones remotas o estas sesiones híbridas con algunos presentes y otros remotos. Es un debate que se dio en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner mandó a decir ante un pedido de Naidenov que por ahora no están dadas las condiciones para avanzar, poner mayor cantidad de gente en el recinto, y lo que esto lleva aparejado es que no se van a tratar en principio, por lo menos en el sistema remoto en el Senado, no se van a tratar temas que requieran otro nivel de profundidad y sobre todo 2/3, número que el oficialismo no tiene. Eso se refiere al pliego de Rafecas, y hay ahí pendiente todavía 16 ternas de jueces que todo indica que no van a estar a la agenda del Senado. Esta suma de factores también demuestra de alguna manera la complejidad, porque todo aparece cruzado por la ley de deuda con legislación local y un tema que se va a conocer en estos días, que se va a mandar en estos días, posiblemente el martes, de la ampliación del presupuesto 2020, que tendrá que ver como detalle final el financiamiento de algunas medidas como el ATP, como el IFE, como otras disposiciones para abarcar el resto del año o lo que queda del año hacia adelante. Así que ese es más o menos el panorama que se está viendo. Tiene una variable económica, pero tiene naturalmente una intención de alguna manera de Alberto Fernández de retomar la agenda en temas que en principio unifican o tienen posiciones muy compartidas o con nivel alto de adhesión dentro del propio frente electoral, como es particularmente la reforma judicial. Primera cuestión para aportar. Se trata de uno de los ítems, puntos del contrato electoral entre los votantes del Frente de Todos y la fórmula presidencial integrada por los Fernández, la reforma de, podemos calificar, de todos los poderes del Estado, el más cuestionado de todos. Los estudios de opinión pública indican que la valoración pública que tienen los jueces no es de las mejores. El poder más aristocrático, menos, si se me permite el término, comillas, democrático del resto de los poderes del Estado, con un mal funcionamiento. Entre otras cuestiones, el Poder Judicial presenta un servicio público, el servicio de justicia, un derecho. Sí, con privilegios obscenos vinculados con el pago de impuestos. Los nuevos jueces sí pagan impuestos a las ganancias, los jueces que tienen como derecho adquirido no pagar impuestos a la ganancia. Uno de los poderes más cuestionados y una de las demandas más grandes del sector que terminó colocando a los Fernández en la presidencia, Alberto, y a Cristina en la vicepresidencia. Hay muchos cuestionamientos ahí, por caso el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ¿no? Una institución también creada a partir de la cabeza socialdemócrata de Raúl Alfonsín, en lo que se llamó en el núcleo de conciencias básicas en la reforma del año 1994. Alfonsín toma la idea del Consejo de la Magistratura, lo trae del modelo italiano, pero bueno, lo que pareciera ser que quizás en las democracias socialdemócratas europeas funciona de un modo, en la Argentina es una institución que no termina de conformar a nadie, el Consejo de la Magistratura, y hay mucho o por lo menos se plantea que hay mucho para revisar en ese sentido. Con el Consejo de la Magistratura, déjame decirte que se ha generado esta polémica en torno a la idea de los traslados. Eso va a terminar posiblemente en la Corte, ¿sí? Resolviendo la Corte sobre la idea de los traslados. En realidad están objetados 10 traslados, los 10 traslados que objeta el consejero del oficialismo, Ustarroz. 8 de esos 10 traslados se hicieron durante el tiempo de Macri, lo cual también explica de alguna manera por qué haya resistencia de algunos sectores de la oposición. Pero lo interesante sería que la Corte resuelva en este tema, porque la validación de ese mecanismo, ¿sí? Del mecanismo de traslados, también puede definir lo que viene en la cuestión del Consejo de la Magistratura, porque la validación de ese mecanismo puede autorizar que haya traslados sin ningún tipo de criterio. Si la Corte, digamos, valida el mecanismo actual que se utilizó sobre todo durante la última parte del gobierno de Mauricio Macri, y puede generar o poner en duda todavía más la viabilidad o la
el manejo de parte del Consejo de la Magistratura. Esa discusión está ahí sentada, está plantada y va a generar un debate de profundidad porque está previsto que el mismo jueves llegue a la comisión de selección, se avance con ese criterio y después pueda llegar al pleno a ver si efectivamente se pide que la Corte opine sobre esta cuestión de los traslados. Bien, vale agregar que la Corte, entre otras cuestiones, que tiene que ver con el funcionamiento de la Corte no tiene plazos. Vamos a dar 2 expedientes calientes públicos que están en la Corte. La causa sobre evasión impositiva, que tiene como protagonistas a los accionistas del Diario de la Nación. Es una causa que está en la Corte hace muchos años y la Corte todavía no se manifestó sobre el tema. La Corte tiene por caso la detención de Milagro Sala. Es una causa que llegó a la Corte Suprema. La Corte no tiene plazos. Puede tardar una semana o puede tardar lo que quiera que tarde. Y ese es otro tema que tiene que ver con los cuestionamientos del máximo tribunal y, entre otras cuestiones, la cantidad de integrantes. Kirchnerísticamente hablando, si se me permite el término, a ver. Cristina Fernández cuando era senadora y su marido era presidente, estaba a favor de, recordemos que cuando asumen los Kirchner, la Constitución, la cantidad de miembros de la Corte eran 9. Eran 9, sí. La cantidad por ley eran 9. Cuando asumen eran 7 y ellos van a una Corte pequeña. O sea, en la cabeza de ellos está una Corte de 5 miembros, originalmente. La idea de tener una Corte de 5 miembros. No sé si han pasado ya 13 años de esa posición, si siguen sosteniendo lo mismo. Muchos, entre los cuales no me encuentro yo, especialistas en derecho, hablan de una Corte especializada en salas. Y me plantean a mí, y yo se los traslado a ustedes, es que de los 5 miembros de la Corte actual, por caso, no hay ningún laboralista y no hay ningún penalista. Para dar 2 ejemplos de 2 fueros muy sensibles, el fuero penal y el fuero laboral. Sí, pero me detengo en esto, yo hacía una referencia. A mí, hablando de la Corte, en el gobierno, lo que me dicen, si está la idea de una ampliación de la Corte, debe ir necesariamente atado a que haya división en salas. Y ahí sí aparece la discusión sobre el origen formal de los magistrados. En la Corte hay mucho de derecho público, mucho de contencioso, y no hay justamente de algunos sectores muy, pero muy sensibles. El argumento de la Corte es que después cada juez tiene secretarios especiales. Tienen relatores. Está claro que en la Corte hay laboralistas y hay penalistas. Pero no ministros. De hecho, el último ministro, Argibay, era penalista y Zaffaroni era penalista. Con la salida de ellos como ministros, por caso ya no quedan, y con la incorporación de Rosati y Rosenkrantz, ninguno de los dos es ni penalista ni laboralista, para dar solamente un ejemplo. ¿Alfredo? No, yo simplemente puedo hacer un análisis global, general, si querés, o hasta conceptual, vinculado con el Poder Judicial. Vos lo mencionabas, que es en las encuestas de confiabilidad o de apoyo está en los niveles más bajos, en la consideración pública. Es la gran retaguardia, es la potente retaguardia que tienen los sectores conservadores y del poder económico en Argentina. La verdad que este Poder Judicial es una traba para cualquier transformación que se quiera hacer. Obviamente que es en términos generales, estoy hablando, obviamente que hay dentro del mundo judicial tanto jueces, fiscales, que tratan de buscar transformar ese poder, como mencionabas también vos, Dani, aristocrático, conservador, pero la verdad que es un poder judicial que a esta altura, después del desarrollo y los avances democráticos en Argentina, digamos, que atrasa. Y la verdad es que tiene que haber una transformación profunda. Lo que pasa es que tenés unas resistencias que son fenomenales. Solamente como el ejemplo, y no para abundar, un juez de Reconquista, de primera instancia, voltea una política del gobierno central que la definió en un DNU, que tiene categoría de ley. Y bueno... Peor, Alfredo. Lo más insólito, está hablando del tema Vicentín con Lorenzini, ni siquiera lo anuló, lo corrigió el decreto, que es todavía más insólito, porque no es que anuló la intervención y la expropiación, modificó los términos de esa
intervención. Claro, ahí está, eso es el Poder Judicial. En términos generales, vuelvo a repetirlo porque tenemos seguramente oyentes del mundo judicial y no quiero generalizar porque también sé que hay muchos que la están peleando de adentro, pero estructuralmente ese Poder Judicial es una gran traba en la Argentina. O sea que la verdad yo desconozco, y te estaba escuchando con detenimiento, digamos, todos estos cambios, no sé cómo llamarlos, si son procesales, si son de organización del Poder Judicial, si eso cambia algo, si avanza sobre esa estructura conservadora del Poder Judicial. Pero en última instancia es esto en términos generales que quería compartir con ustedes. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias, Alfredo Cuchu Zayat. Hasta la próxima. Dale, un fuerte abrazo para todos. Se completa el equipo con el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Alcalde, hasta la próxima. Saludos, señores. Nos vemos. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.